Y comienzo ahora. Bien. De lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿alguna duda, consulta, algo que les haya quedado pendiente? O sea, es decir, que hayan intentado practicar y no hayan logrado hacer. Solo había quedado la duda esa de que cuando cargábamos la factura no daba el importe justo, digamos. El tema del descuento que les mencioné, que no tenemos otra manera de poder estar realizando más Claro. que ese tipo de aproximación. ¿Sí? Bueno, pues ya hago Además, práctica con otras facturas para ver cómo podemos hacer. De todas formas, ya después, si no nos resulta muy difícil, ya te vamos a consulta para ver qué podemos hacer. bueno, bien. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta? Después en el caso para cargas, o sea, facturas que, por ejemplo, nosotros compramos cosas en negro, la mitad es facturado y la mitad no, digamos. ¿Cómo hacemos en ese caso? Para cargas sin impuestos. La carga sin impuestos. Y después hay proveedores que realmente son proveedores que no están inscritos, o sea, que venden cosas pequeñas acá como macetas, cosas así. Y hay varias cosas que vendemos así nosotros que no nos dan IVA y nosotros, bueno, a la hora de vender, por ahí los facturamos también esos productos a gente que nos pide factura, bueno, si lo facturamos, o sea que lo que hacemos nosotros, el producto le ponemos del costo que tenemos, le ponemos un precio de venta y una parte es IVA. Lo mismo le sumamos el IVA. Pero si lo compramos directamente sin IVA, necesitamos de que al momento que haga diferencia de ganancia, no nos reste el IVA. O cómo se hace usualmente con eso, si vos tenés algún producto que se lo compra, por ejemplo, te digo, en caso de una maceta, en caso de alguna pala que la hace algún fabricante, o en caso de algún ventiluz que lo hace algún herrero de por acá, si nosotros se lo compramos, pero él no está inscrito, o sea, no vende, no dice, mira, el ventiluz este vale 50 pesos. Nosotros le ponemos, que sea un 50% más y ese precio lo vendemos. Y si en caso lo facturamos, le hacemos la factura al cliente. O sea, le cobramos los 100 pesos y bueno, le discriminamos el IVA. Pero es que, a ver, nosotros en el sistema los comprobantes los vamos a cargar con impuestos. Así que significa que en el sistema va a tener lo que es IVA. No podemos hacer un mix de impuestos. O el comprobante lo cargan con impuestos o lo cargan sin impuestos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Miren, les muestro lo que se... Una cosa es, porque capaz estamos queriendo decir o llegamos a alguna cuestión que sea lo mismo. Nosotros dentro del sistema, sí, cuando vamos, que lo estuvimos corroborando con la factura de compra, bien, lo que podemos hacer es que el comprobante no quede registrado dentro del libro, habilitando una opción indicando que el proveedor o no es una venta que computa IVA, por esto mismo que acaban de mencionarme ustedes, que no han una compra, perdón, que computa IVA porque es un comprobante que ustedes no lo van a querer estar generando, ¿bien? No porque no quieran, sino porque es un comprobante que no les da, como mencionan ustedes, el proveedor un ticket o no les da un comprobante con, que es un comprobante fiscal, por llamarlo de alguna manera. En esos casos, el proveedor... ¿Cuál es el comprobante de esa factura? ¿Pedido se llama? No, se llama exactamente igual, es la factura. El sistema no tiene un comprobante distinto. Lo que se hace es lo siguiente. Y se lo indica de esta manera, ¿sí? Para el caso de la compra, que el comprobante no afecta IVA. ¿Entiende? Bien. Esta es la forma de utilizarlo, por decirlo de alguna manera, para que los comprobantes que yo genere de este proveedor no vayan a afectar IVA. Este tilde queda destilado por siempre o queda tildado por siempre, ¿se entiende? No es una cuestión que pueda hacer operaciones que sí, operaciones que no con el proveedor. Por eso, en los casos de que sean los proveedores de la manera que mencionaron, que le reaccionan o le realizan comprobantes constantemente,
con los cuales ustedes no tienen el impuesto o no tienen el comprobante fiscal, por llamarlo de alguna manera, el proveedor debería estar tildado con esto, ¿sí? Es decir, destildado, perdón, en la pestaña del proveedor y en la ficha del proveedor para que el mismo sea un comprobante que no afecta IVA. ¿Me siguen? Sí, sí, Sí. sí. Bien. Pero este comprobante, este proveedor, perdón, va a tener todas las operatorias de comprobante de esta manera. Ah, sí, es correcto. ¿Se Está bien, entiende? nosotros vamos a probar con eso, vamos a probar cómo cargamos los proveedores. En los casos que ustedes tengan, como mencionaste, proveedores que le den operaciones que sí y operaciones que no, deberían de tener o dos proveedores, uno que afecta IVA y el otro que no, ¿sí? No, sería la única manera. Teniendo dos proveedores, uno que sí y otro que no, lamentablemente. Es decir, No sé, tener el proveedor, la tablada cargada dos veces, uno que afecta IVA y otro que no afecta IVA. Ah, bien. y en eso, ¿Sí? ¿cómo se llama? ¿Cómo hace el programa la diferencia para sacar la ganancia? Por ejemplo, nosotros compramos, por ejemplo, te digo un caso, un cemento, ¿no? Un cemento nosotros lo compramos, no vale muy diferente en blanco que en negro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vale 80 pesos una bolsa de cemento en Holcim, por ejemplo, y viene con toda la factura, impuestos, todo. Y vos te vas en un lugar que tiene buen precio por ahí y te sale sin impuestos 78, 77, 3 pesos más de diferencia, ¿no? Pero ese sin IVA. Y al cemento lo vendemos siempre al mismo precio de venta. Bueno, el programa no va a calcular eso, digo, porque desde el que tiene IVA nos va a hacer una diferencia de una ganancia, pero no va a restar el impuesto. El que calculamos sin IVA, ¿cómo va a ser una diferencia neta desde por el que el muchacho que nos vende así sin nada de impuestos nos vende a 78 y lo vendemos a 100? Con él vamos a tener una diferencia de 22 pesos. Y con Holcim solamente vamos a tener 20 pesos, pero bueno, de los 20 pesos eso todavía tenemos que discriminar los impuestos. Ese trabajo lo discrimina, lo refleja en la ganancia del programa o cómo trabaja en esa parte operativa. No, el sistema no tiene en consideraciones, no tiene en cuenta si tiene IVA o no tiene IVA el comprobante al generar lo que es el cálculo de utilidad. En el sistema de la utilidad se registra siempre a partir de los costos de venta. Les muestro medio rápido, ¿sí? Porque no es la idea que arranquemos con esto, sino que vayamos un poco más con la parte de listas de precios del proveedor, pero les muestro un poquito. Creo que ya tenían cargados algunos. ¿Ustedes ya estuvieron cargando todos los artículos? Supuestamente están todos cargados los artículos, pues son los que estamos trabajando en el otro programita básico que tenemos acá y son todos los que vendemos. Sí, la pregunta es porque como está tardando mucho. No, la verdad es que el otro día los cargaba como si nada, no sé qué puede estar pasando. Ahí está. Permiso, quiero ver algo nada más. 10.900. Bien. Fíjense, cuando ustedes dan de alta el artículo, ustedes la utilidad la van a tener a partir o calculada a partir de esto, del costo de compra del artículo. El costo del artículo ustedes lo definen dentro de lo que sería la ficha de compra del artículo. Por más que lo tengan cargado como si fuese el comprobante de la factura que ustedes realizan fuese con IVA o sin IVA, ustedes no tienen una lista de precios distinta en la cual no tienen IVA. ¿Me explico lo que quiero decir? Por lo tanto, el costo y la utilidad va a ser calculada de la misma manera porque el costo va a ser siempre el mismo. ¿Se entiende lo que quiero Sí, decir? sí, sí. Entonces, de esta cuando se genera el comprobante, el sistema cuando vayan a ejecutar la utilidad les va a decir, bueno, el precio de costo de compra que tuvo ese artículo para la operación corresponde a 316 pesos, con un margen de 64%, la utilidad que tuvieron era el 64%.
¿sí? A modo grosso, o el markup que tuvieron era del 40%. ¿Me explico? Bien, bien. De esa manera, el sistema lo va a tener en cuenta en base al costo. Si ustedes compraron, pero lo compraron a ese costo, a 316, con o sin IVA, al sistema no le importa, ¿sí? Porque el costo que tiene en cuenta es esto, el costo de compra que tiene es esto. Si ustedes necesitan que la utilidad sea distinta al momento de hacer operaciones de IVA, tienen que modificar el costo o modificar la utilidad. Pero no tenemos una manera tampoco de reconocer qué stock que compraron es el stock con utilidad o cuál es el stock sin utilidad, sin impuesto, y cuál es el stock con impuesto. ¿Me explico lo que quiero decir? No tenemos manera de poder hacer ese tipo de registros en el sistema. Hoy te va a salir todo con exactamente el mismo porcentaje de utilidad, y lo que va a haber de diferencia es cuando realices los movimientos o las consultas de cuánto IVA pagaste. Recién ahí lo vas a poder estar visualizando la diferencia. Bien, 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 bien. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Pero el porcentaje o los montos de utilidad los vas a poder sacar recién por fuera de las operaciones del sistema, y no en el mismo momento al hacer el cálculo de utilidad. Incluso por ahí vas a poder estar utilizando unas herramientas que es, no sé si ya las has visto, pero las herramientas de Power BI, por ejemplo, que tenemos nosotros, que son tableros de análisis de datos y demás, en los cuales nosotros justamente se puede ver esta información de forma más rápida, es decir, tenés para ver cuánto es el porcentaje de ganancia, cuánto es la utilidad, un estado de resultado de lo que sería. Es todo algo un poco más completo, que es otro módulo. Después, aparte, cualquier cosa más adelante, si quieren verlo, pueden solicitar una demo a la gente de venta. ¿Bien? Perfecto. Bien, lo último que habíamos visto era la generación de los comprobantes de compra, es decir, la factura, y la generación de los remitos, y realizamos algunas prácticas. También estuvimos realizando configuraciones de usuarios, los dimos de alta, estuvimos dando de alta lo que era la parte de los permisos. No sé si recuerdan, estuvimos trabajando con lo que fue la parte de ventas, terminamos de ver todo el menú completo, y habíamos arrancado con compras para poder estar haciendo la generación de los comprobantes de las facturas, y vimos la generación de un circuito con tipo de comprobante de remito. ¿Sí? Bien. Ahora lo que nosotros vamos a estar realizando en base a las operaciones que fueron realizando como forma de práctica dentro del sistema es la cancelación y la consulta de los saldos, es decir, ver la parte del seguimiento de la cuenta corriente nuestra con relación a las compras que realizamos a nuestros proveedores. ¿Sí? Esto es un poco sencillo, es muy similar a las operaciones que ya venían realizando con la parte de venta. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros ingresamos dentro de el proveedor y vamos a la administración de proveedores, vamos a poder ver el alta del mismo, y dentro de la opción de consultas de saldos e informes de proveedores, vamos a poder consultar cuáles son aquellos proveedores que al momento yo les estoy adeudando comprobantes, ¿sí? ¿Cuáles son mis comprobantes con saldo? E incluso si hago doble clic sobre el registro, puedo ver cuál es la factura que está generando el saldo, ¿sí? Esto es muy similar, no sé si recuerdan, a las operaciones que habíamos realizado con la gente con los clientes, es decir, en las operaciones de ventas, ¿sí? Por ahí lo único que tiene distinto es que al momento de estar haciendo la generación o la impresión de la deuda, claramente va a tener solamente lo que yo haya registrado en el sistema, que correspondería a nuestro proveedor. Si nosotros no pasamos alguna factura o algo pendiente de cancelación, lamentablemente no lo vamos a poder ver acá y en nuestro proveedor. Para conciliarlo, y vamos a tener que pedir el resumen para poder ver cuáles son las facturas. Si nos falta alguna a nosotros de las que estuvimos generando, vamos a tener que claramente solicitarle que no las reenvíen para poder cancelarla. De esa manera tendrían que hacer para hacer la conciliación de la cuenta corriente con este proveedor. Ahora, para hacer cancelación de la cuenta corriente, es muy similar a las operaciones con la parte de venta, pero en lugar de realizar lo que se llama recibo, vamos a generar una orden de pago. ¿Sí? La orden de pago dentro del sistema sería la contrapartida, por decir de alguna manera, del recibo. Acá nosotros estamos indicando que vamos a generar un pago para la cancelación de deuda, mientras que en el otro lo que hacíamos era la aceptación de un pago de un cliente para la cancelación de su deuda.
¿Cómo hago yo para hacer la generación de una orden de pago? Me vengo dentro del menú de compras, comprobantes, orden de pago. Voy a llamar, ¿sí? Por ejemplo, cerámica. Bien. Y cuando llamo a nuestro proveedor, automáticamente, fíjense que ya tengo, al igual que en las facturas de los clientes, la generación de mis comprobantes con saldo. Yo, al igual que en los recibos, me voy a tener que posicionar dentro de la factura, voy a tener que presionar modificar e indicar cómo quiero hacer la cancelación de este comprobante. Si lo quiero hacer de forma total, si lo quiero hacer de forma parcial, bien, si quiero aplicar algún descuento que me corresponda o no dentro del sistema, ¿sí? En este caso vamos a hacer una cancelación de forma total del comprobante generado. Le doy a aceptar directamente, ¿sí? Y ahora ya está sumarizando para poder estar haciendo la cancelación dentro del pago. Al momento de generar el pago, simplemente voy a venir al icono de la calculadora y voy a indicar cómo quiero cancelarlo. Si quiero, puedo estar haciendo por medio de un cheque propio, de la entrega de varios cheques de terceros que yo tenga a disponibilidad dentro de la cartera de cheques, ¿sí? Efectivo, o una transferencia bancaria correspondiente a mi cuenta de banco. Hoy le vamos a poner que se va a realizar el monto de efectivo. Le doy a aceptar y luego confirmo la generación del pago, ¿sí? Listo. De esta manera yo ya hice la cancelación del saldo en mi cuenta corriente para lo que sería el proveedor de Cerámica Norte. Encima, y eso, si por ejemplo ponemos efectivo y tenemos varias cajas, ¿cómo tendremos que hacer operar? Porque supuestamente nosotros tenemos acá la caja del negocio, y después que es supuestamente la caja que está moviendo los clientes, y después tenemos una caja a la noche recaudadora, y a veces los montos para pagar a los proveedores son mayores, y sacamos de la caja recaudadora, ¿viste? Yo creo que el programa tenía varias cajas, ¿no? Ahí no he visto en ningún momento que vos hayas elegido alguna caja para pagar. Porque todavía no hemos dado de alta otras cajas, ¿sí? En este caso solamente tenemos una sola la de alta. No sé si se recuerdan cuando estuvimos dando de alta nuestros usuarios, ¿sí? Dentro del menú sistemas, usuarios, que cuando les mencionaba que era la posibilidad o la oportunidad de estar asociando cuál era la caja a la cual íbamos a dejarlo relacionado, ¿sí? Que es acá, el número de la cuenta para hacer la cancelación, que veo que en este caso no tienen asociada ninguna. Nosotros les mencioné que solamente teníamos de momento dada de alta tesorería, que después íbamos a definir las otras cuentas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, eso es porque justamente todavía no las dimos de alta. Eso sería la generación de las cuentas de caja de las cuales ustedes pueden sacarlo. ¿Dónde hacemos la asignación o el alta de estas cuentas? Venimos acá. Cuentas, administración de cuentas. Y acá las vamos a ir dando de alta. Ya en un momento vamos a llegar a esta parte para poder seguir en la configuración del sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, yo hice la cancelación de la factura que había dado con la gente de Cerámica Norte, ¿sí? Y fíjense que ahora tengo el saldo del comprobante en cero, tengo la generación de la orden de pago, si hago doble clic sobre la misma, voy a ver la factura que estoy cancelando, la forma de cancelación, entre otro tipo de información que podría llegar a disponer en caso de haberse generado. Hoy, por ejemplo, ustedes pueden estar informando si Cerámica Norte o ustedes son agentes de retenciones, estaría generando la retención dentro del pago, bien, y estaríamos colocando el dato de la retención dentro del proveedor. ¿Ustedes son agentes de retenciones y o percepciones? No, no, son retenciones, para mí nomás son. Ah, bien, perfecto. Se las hacen, no las hace usted. Bien, volvemos entonces. Generábamos, ¿sí? Y dentro de la parte del informe, bien, nosotros vamos a poder visualizar en un periodo de fecha cuáles fueron los movimientos o cuáles fueron las cuentas que tuvieron movimientos al momento de consultarlo. Y acá vemos, y al igual que en la parte de los clientes, la generación de las facturas de los proveedores, ¿sí? Y cómo se fueron cancelando cada uno de estos. Bien. Bien. Algo que pueden ver o visualizar, que por eso les consulté, es la generación de los conceptos de retenciones. Me dijeron que no son agentes, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Solamente les voy a mencionar que se da de alta un concepto, se asocia al proveedor y en base a la regla de negocio definida en ese concepto comienza el cálculo de la misma. ¿Sí? El cálculo y la generación de las retenciones se generan siempre en los pagos de los proveedores. Recuerden que se retiene cuando se paga y se percibe cuando se factura.
Bien, entonces dentro de la factura yo no puedo estar colocando retención como forma de impuesto, salvo que esté realizando alguna cancelación y me paguen esa factura con una retención. ¿Se entiende? De lo contrario, yo dentro de la generación de mi factura siempre voy a estar generando percepciones. Nada más que una aclaración por si en algún futuro necesitan estar generando algún cálculo de retenciones y o percepciones. Bien. Generaríamos entonces la factura, el remito y la orden de pago, que son los comprobantes que estuvimos trabajando. Después tenemos lo que se llaman remitos de ingreso y remito de egreso. Estos dos comprobantes que tenemos acá son remitos específicamente dados de alta que no se relacionan con absolutamente nada. Es decir, que es como realizar un movimiento de ajuste dentro del sistema. Yo voy a decir que voy a hacer un remito de proveedor ingreso porque no tengo factura y no me interesa dejar el registro dentro del sistema de la cancelación con esa factura, sino que lo único que quiero hacer es el ingreso de la mercadería. Remito de egreso para la misma acción. Yo solamente quiero dar de baja la mercadería del sistema y no me interesa, ¿sí?, que haya un registro de alguna nota de crédito. Solamente quiero que se indique que le entregué por medio de un remito de proveedor y dile de baja la existencia, o bien di de alta existencia por medio de un remito de proveedor. Nada más que eso es lo que quiero dejar ahí indicado. ¿Se entiende? Eso no puede servir al momento de ajustar el stock ahora, porque por ejemplo nosotros cuando ajustemos el stock, que el stock ya no sé si lo ha cargado el stock Mauro, pero ya no está correcto el stock y obvio que no, el stock es solo contar y aumentar, ¿no? Porque facturas de eso ya no tenemos, son viejas, tuvieron en el pasado. ¿Con esta herramienta podría servir para eso? Sí, pero por lo general ese tipo de operaciones las hacemos directamente con un movimiento de existencia, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Venimos dentro del menú inventario y tenemos un comprobante que ya las vamos a ver un poquito más en detalle, que se llaman existencias, ajustes y stock, ¿sí? Este comprobante es más que nada porque a veces en algunos clientes necesitan dar salida a la existencia de la mercadería por medio de un remito de proveedor. Necesitan dejar el registro y nosotros les indicamos cómo son los pasos, pero por ahí no tienen la factura o no tienen el remito y necesitan indicar que esa mercadería se fue con el proveedor, ¿sí? Pero que dé de baja la existencia, pero que ahí muera la operación, es decir, que solamente se indique que se da de baja, ¿sí?, o que se ingresa a la mercadería. Entonces, damos de alta o pusimos dentro del sistema lo que son estos dos comprobantes para las operaciones indicadas, ¿sí? Bien. Después estuvimos viendo con lo que se llama la orden de pago, ¿sí? Dentro del sistema que ya vimos que opera similar a la generación de un recibo, ¿bien? Y ahora lo que vamos a estar consultando o viendo en funcionamiento son los comprobantes de orden de compra y orden de compra provisoria. ¿Qué es un comprobante de orden de compra? El comprobante de orden de compra es una operación, ¿sí?, que les permite registrar la mercadería que solicitan a sus proveedores. Si mal no recuerdo, algo habíamos comenzado a ver con las órdenes de compra, ¿sí?, a las cuales les indicaba que el proveedor lo que les permitía, perdón, lo que ustedes iban a hacer era indicar que querían comprarle determinada mercadería a ese proveedor, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacían? Por medio de la orden de compra. Acá iban indicando dentro del sistema cuál era, ¿sí?, la mercadería a solicitar, por ejemplo, a Cerámica del Norte. Yo de esta manera estoy indicando a mi proveedor que quiero comprarle 50 unidades, vamos a poner 20, vamos a poner una, vamos a poner 110. Y de esta manera estoy pidiéndole que me esté enviando esta mercadería, ¿sí? 50 ladrillos hueco, un hueco de este vamos a sacarlo. Bien, 110 ladrillos de los otros, ¿sí? Y esto es como el paso previo, es indicar que yo tengo esta mercadería pedida a mi proveedor. ¿Para qué me sirve a mí dejar este comprobante de mercadería pedida? Porque es una forma de registrar dentro del sistema, por llamarlo de alguna manera, lo que yo tengo comprometido con mi proveedor, ¿sí? Entonces yo acá le voy a poder indicar a lo que sería Cerámica Norte que le solicité esta mercadería y si bien él me dice, bueno, yo no tengo ahora, pero te voy enviando de acá a 15 días toda la mercadería. Vos después vas a poder tomar esta orden de compra y empezar a hacer el descuento cada vez que vas recibiendo la mercadería. ¿Se entiende?
¿Para qué me sirve también a la hora de la venta? Fíjense que voy a tomar uno de los códigos de los artículos, permiso. Le voy a dar a aceptar y estoy haciendo la solicitud de esta mercadería a Cerámica Norte. ¿Qué es lo que me va a permitir? Supongamos que yo tengo un cliente al cual le quiero estar vendiendo de este artículo y no tengo mercadería. Bien. Bueno, en este caso da la casualidad que tengo 130, pero el cliente me pide 140 unidades. Acá ustedes van a poder estar haciendo el ingreso de las 140 y la persona encargada, no sé si llegan a ver o a distinguir, va a poder indicar que ya tiene solicitada al proveedor 20 unidades de ladrillo hueco. ¿Lo ven? En el campo que se llama a recibir. Lo llegan a distinguir arriba de otros datos acá, de esta pestaña, dice a recibir y está en 20. Sí, sí lo veo. Bien, ¿esto para qué me sirve? Justamente para indicarle al cliente que vos en este momento no tenés la 140, pero en el transcurso de 15 días vas a tener la 140, que si querés le podés dar los 130 unidades y cuando lleguen las otras 20 le estás haciendo la entrega de justamente las 10 restantes. ¿Se entiende? Para eso nos sirve la opción de la generación de la orden de compra, para yo poder llevar un registro de toda la mercadería que ya tengo solicitada a mis proveedores, ¿sí? Y está pendiente de ingreso y poder evitar perder ventas también dentro del sistema. ¿Sí? Para eso hace referencia a la generación de la orden de compra. Es una forma de justamente poner en compromiso al proveedor y vos poder planificar entregas o ventas. ¿Sí? Nada más que eso es una de las funcionalidades dentro del sistema. No es obligatorio ser el comprobante y si ustedes por ahí solamente quieren hacer directo lo que es la facturación del mismo, también lo pueden hacer. Otra opción que también les sirve, lo que es la orden de compra, es para un estimativo de los gastos de la solicitud de la mercadería. Si ustedes ya cuentan con los costos de estos artículos dentro de las listas de precio de los costos, van a poder tener un estimativo del monto de la factura para saber cuál mercadería realmente necesitan estar comprando y qué mercadería pueden prescindir. ¿Sí? Eso tenemos nosotros dentro de la misma generación de la orden de compra, una herramienta que les permite trabajar y jugar con esa información. Fíjense que vengo dentro del sistema, voy a la Cerámica Norte y vengo dentro del icono de herramientas que tengo debajo y tengo una función que se llama carga de artículos. La carga de artículo me habilita esta ventana en el cual yo puedo estar incorporando una consulta del periodo de las ventas realizadas, ¿sí? Es decir, que acá yo quiero saber cuáles fueron las ventas realizadas en el periodo desde el 21 del 2 al 21 del 2. Puedo poner temporadas de ventas para que me vayan indicando cuál es la estacionalidad de estos artículos, ¿sí? El depósito desde el cual quiero estar sacando la mercadería, hoy contamos con uno solo, después vamos a ir viendo cómo doy de alta otros nuevos. Y en caso de que se hayan generado órdenes de compra, ¿sí? Tenerlas en cuenta para hacer el descuento, bien, y la fecha límite de estas órdenes de compra para las opciones de las entregas. También lo puedo dejar vacío y no generar. Una vez que ya tengo realizado la parte de los criterios de las búsquedas, me vengo, ¿sí? Al icono, bien, y voy a poder estar haciendo la ejecución de la consulta. Si yo presiono el primer rayo, lo que va a hacer es el análisis de todos los comprobantes, ¿sí? Que yo tenga asignado en los permisos del usuario. Si yo ejecuto el segundo rayo, me va a tener en cuenta el esquema que tengo asociado, ¿sí? Vamos a generar el primero nada más. Y acá nos va a estar indicando, fíjense lo que es la parte del informe, el costo de compra del artículo que ustedes tienen cargado dentro de su lista de precios, la existencia actual, comprometido en caso de que tengan, lo que sería la parte de las unidades a recibir en tránsito entrada o en tránsito salida, que sería la mercadería que está en movimiento, ¿sí? Entre cada uno de sus depósitos y por eso no tienen la existencia disponible, ¿sí? La cantidad pendiente, ¿sí? En órdenes de compra antes de recibir. Y justamente acá les puede estar dando de alta lo que es un sugerido de costo o un sugerido de compra de estas unidades. Acá ustedes ven la información y ustedes completan, ¿sí? Lo que serían las unidades. Bien. Pero en este caso nosotros simplemente vamos a visualizar la información y vamos a decir, bueno, yo de este artículo
no tengo existencia, tengo solicitada 10 unidades y tengo una orden de compra por 50 unidades. Si es un artículo que yo veo dentro de los periodos de venta que tengo, que constantemente se encuentra en aumento en relación a las ventas o que tiene una venta regular superior a los 50, claramente no voy a pedir menos de 50 unidades, sino que voy a llegar a pedir 110 o voy a pedir un poco más de las unidades para tener el stock y no quedarme sin mercadería y quedar a descuidado al momento de generar otra venta. ¿Sí? Esto yo lo voy a poder ir analizando en base a este informe que se genera al momento de la orden de compra. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento? Sí. Bien, yo acá puedo indicar, por ejemplo, que quiero estar comprando 100 en base a la información, en este puedo indicar que quiero 100 nuevamente, en este puedo indicar que quiero 200 porque las ventas son superiores, acá le puedo poner 150 de acuerdo al análisis que yo haya realizado, ¿sí? O a la fórmula de solicitud de mercadería que yo tenga, bien, eso lo va a tener en cuenta ustedes al momento de generarse. Y acá le doy a aceptar y todo esto se carga dentro de la orden de compra para luego solicitar estas unidades a nuestro proveedor, ¿sí? Y que esto sume las cantidades de la a recibir. Una vez que el proveedor empieza a enviar la mercadería, ¿ustedes qué van a hacer? Ya vamos al circuito que vimos la semana pasada. Es decir, que vamos a venir dentro de compras, comprobantes, y vamos a primero generar el remito, ¿sí? Vamos a llamar a Cerámica Norte. Le vamos a colocar el número del remito. Este caso es un remito ficticio. Vamos a llamar, ¿sí? A lo que serían el tipo de comprobante, orden de compra. Voy a presionar. Voy a limpiar el filtro, que por eso no me lo trajo. Y voy a indicar que recibí toda la mercadería de acuerdo a lo que me había mencionado de este artículo. De estos artículos. Le doy a aceptar y confirmo la generación del remito. Esto ya me da de baja lo que es la mercadería de la recibir. ¿Se acuerdan que habíamos ingresado a la factura y habíamos llamado a este ladrillo? Fíjense que en la pestaña a recibir ya no tengo más pendientes y ya me sumó las 50 unidades, las 20 unidades, disculpen, dentro de la mercadería disponible. Si yo vengo a lo que sería la generación de los comprobantes de compra, vengo a la factura y acá estoy diagramando lo que sería el circuito completo con orden de compra incluido. Selecciono los datos de la factura. Bien, y ahora voy a relacionar a mi remito ya generado. Selecciono el remito, le doy a aceptar, me carga los datos de la mercadería. Acá vamos a ponerle la información real, vamos a poner el precio 23, tuve buen precio de la mercadería. Ahora vamos a poner 40. Y acá precio 37. ¿Sí? Y ahora le damos a aceptar y generamos el comprobante. Bien, y este movimiento, si yo vuelvo a la factura de ventas, esto es porque tengo habilitado lo que es la parte de las consultas de la existencia, por eso lo estoy haciendo desde acá, nada más. Fíjense que no me duplicó la existencia, ¿sí? Que esto se tomó registro a partir del remito que yo había generado, ¿sí? Y ahí se procesaron los movimientos y ya quedó el circuito diagramado completo dentro del sistema. Solamente faltaría generar la orden de pago para hacer la cancelación del saldo de esa factura, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la funcionalidad de la orden de compra? Sí, 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 sí. Bien. Decime, ¿Duda o en caso que vos consulta? hagas la orden de compra con nosotros, sí tenemos proveedores que llegado el caso lo puede hacer con todo el circuito. O sea, uno puede cargar la orden de compra cuando le hagan el pedido, después uno puede cargar el remito y la factura y bueno, completa el circuito, como decimos. Pero hay proveedores, por ejemplo, que no nos mandan el remito, nos mandan la factura. Nosotros en el momento de cargar la factura, ¿se va a descontar los productos de la orden de compra o solo con el remito? ¿O van a seguir los materiales que hemos pedido en la orden de compra pedidos porque, o sea, porque no cargamos el remito y cargamos solamente la factura? ¿O se va a hacer el trabajito ese? No entendí la consulta, ¿me repetís? O sea, vos haces un circuito completo. Haces una orden de compra por un proveedor y queda, bueno, nos queda debiendo material el proveedor, porque, o sea, es una cosa que le pedimos. Después, cuando llega el mercadería, supuestamente vos haces un remito
con el remito, ya le decís al programa que ese mercadería que le pedimos al proveedor ya no nos debe, o sea que ya llegó. Después hacemos una factura, o sea, relacionando todo, y bueno, completamos con el circuito completo. Pero hay proveedores que no nos mandan, por ejemplo, el remito, nos mandan la factura nomás. La factura, y en ese momento ya la orden se cancela, también se puede cancelar desde una factura ya la orden de compra para que no quede el que nos debe el material, esas cosas. Sí, por supuesto, se puede cancelar desde una orden de compra. Sí, 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 sí. Fíjate que cuando nosotros hacemos la selección del comprobante, cuando venimos a la factura, indicamos cómo queremos cancelar, ¿sí? Yo indiqué en este caso, cuando hago la relación, que lo voy a dar a partir de un remito, pero tranquilamente puedo seleccionar que es una orden de compra, ¿sí? Y saltarme el remito y hacer directamente la factura a partir de una orden de compra. Y en ese caso va a ser la factura la que me va a dar de baja lo que sería el a recibir del stock y me va a habilitar existencia al momento de generar. Bien, 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 bien. Recuerden que siempre el primer comprobante que genero después de la orden de compra, sea la factura o el remito, va a ser la que me va a estar habilitando la existencia, bien, dentro del sistema. Se puede configurar para que solamente sea un único comprobante el que haga los movimientos, sí, se puede realizar. Por ahí hay algunos clientes que solicitan que solamente sea el remito, por ejemplo, el que mueva el stock dentro del sistema. Eso lo van a ir trabajando a medida que vayamos avanzando las capacitaciones, se va a ir viendo, ¿sí? Bien. ¿Dudas o consultas hasta el momento? No. Aparte de la que me acá. Bien. Vamos a pasar. El circuito entonces es bastante sencillo, se entiende cómo es la generación. Después, si quieren, hacemos una práctica. Ahora vamos a pasar a listas de precios de proveedores, ¿sí? Esto por ahí me hubiese gustado que esté un poco Mauro, como para repasarlo, ¿sí? Más que nada porque entendí que él necesitaba hacer estas relaciones. No hay problema después, en caso de que podamos coordinar, lo vemos con él, ¿sí? Pero les quiero mencionar cómo serían las operaciones. Nosotros en la lista de precios de proveedor solamente vamos a poder estar visualizando los artículos que estén relacionados a nuestros proveedores. Algo habíamos visto ya en varias oportunidades cuando queríamos generar la factura y cuando estuvimos viendo el alta de los proveedores, que yo a los artículos que quiero indicar que compro, los tengo que dejar asociados a mi proveedor, ¿sí? Si no hago este movimiento y no los dejo asociados, lamentablemente no puedo ni siquiera utilizarlos en las facturas, ¿sí? Una vez que yo los asocio, es como que doy de alta la lista de precios. Bien, vamos en el ejemplo de Cerámica Norte que tiene poquitos artículos asociados y es más sencillo para verlo. Fíjense, los artículos asociados dieron de alta la base para mi generación de lista de precios de costo. Yo en la lista de precio de costo voy a poder indicar, vamos a posicionarnos en un artículo, en ladrillo de hueco. ¿Tienen por ahí a mano los costos de este ladrillo? Entonces los vamos dando de alta y los vamos tocando, o la formación de costo de este artículo. Sí, sí, sí tenemos. Bien, yo voy avanzando mientras buscan entonces el programa. Perdón, la ficha. Me posiciono entonces sobre lo que sería el ladrillo, ¿sí? Hueco de 12 pulgadas por 18 por 30. Y me voy a ir al icono que tengo debajo, que es el icono de modificación de registro. Esta caja que está junto a la X. ¿Bien? ¿Me dan un segundito? Disculpen. Se va a complicar mucho. No se puede ser. Bien, disculpen. ¿Cómo va a quedar la En la deuda? ficha de... No llega. Bien. Perfecto. Disculpen la interrupción. En la ficha de costos, nosotros vamos a poder indicar, primero, cuánto es el precio de lista del artículo. Bien. Entiéndase precio de lista al precio que lo publica mi proveedor. Es decir, cuánto le vale a mi proveedor o cuánto es el precio que el proveedor indica que debería de valer este artículo. ¿Sí? Después yo voy a tener cálculos relacionados que van a hacer a mi precio de costo de compra, que no es lo mismo que el precio de lista del artículo, porque una cosa es indicar
que mi proveedor me diga que el precio publicado es de, supongamos, ¿cuál es el precio publicado de este artículo? De 50 pesos, no sé cuál será, después ya me lo dicen en un momento, ¿sí? Y otra cosa es cuántas operaciones o cuántos descuentos y o recargos, ¿sí? Se aplican en este artículo para llegar al precio de costo de compra, que es cuánto yo pago este artículo dentro del sistema, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el precio de lista, que es a cuánto está publicado, el precio de costo de compra, que es cuánto yo pago este artículo con descuentos y montos aplicados, y hay un último precio que se llama precio de costo de gestión, que es cuánto me sale a mí tener ese artículo en mi góndola, porque una cosa es cuánto yo lo pago, ¿sí? Otra cosa es cuánto está publicado y otro es cuánto a mí me sale tenerlo en la góndola, que puede llegar a estar incluyendo, por ejemplo, gastos de fletes, ¿sí? Que no están incorporados dentro de la factura de compra, sino que yo lo tengo que estar haciendo por fuera ese cálculo y lo tengo que asignar. Bien, eso me va a dar a mí el precio de costo de gestión de mi artículo. ¿Se entiende? Que es a partir de ese precio, que se llama precio de costo de gestión, lo que yo voy a estar calculando en el sistema para la utilidad luego. Bien, ya por ahí se los adelanté, pero es para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, ¿cuánto es el precio que publica este artículo mi proveedor? ¿A cuánto es el precio? No tiene por ¿No lo tiene? No. No. No, directamente ustedes tienen el precio a cuánto lo pagan, digamos, cuánto lo compran. Claro, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces reducimos un montón de información a incorporar en el sistema y ponemos solamente el mismo precio de costo si yo no aplico ninguna otra operación. En este caso vamos con este artículo. Después si encontramos uno un poco más complejo lo asociamos. Yo voy a poner cuánto es el precio del artículo. ¿Me indican? Ahora un segundo. Ahí ponemos el precio ya con los Sin impuestos. impuestos. Claro, es el precio de lista, es el precio sin impuestos. En este caso sí tiene el precio de lista, me sale 57,04. Bueno, 57,04. Ahí está el precio de lista del artículo. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, el proveedor les realiza alguna operación de recargo o algún descuento aplicado, que son, por ejemplo, el 5 más el 10 más el 20, ¿sí? Acá es donde nosotros vamos a empezar a hacer la aplicación de ese tipo de descuentos. Esto lo vamos a incorporar dentro del campo que se llaman descuentos por posición, les decimos nosotros, ¿sí? Entonces le ponemos, por ejemplo, el 10% más menos el 5%, bien, y de esa manera realiza el precio y el descuento para hacer el cálculo del precio de costo del artículo. Entonces fíjense que acá me está indicando que el proveedor lo publica 57,04, pero yo lo pago, ¿sí? 48,76 debido a los descuentos que aplica este proveedor dentro del sistema. ¿Se entiende cómo es que funciona? Sí. Si no les aplica no hay ningún problema, yo se los quito esto claramente, es simplemente para que se vea reflejado y se entienda la diferencia entre el precio de lista y el precio de costo del artículo. ¿Bien? Después nosotros vamos a tener la posibilidad de indicar que este es mi proveedor por defecto, es decir, que es el precio o el proveedor que yo trato de mantener siempre para hacer los cálculos de rentabilidad dentro del sistema. ¿Sí? Acá yo voy a tratar de que todas las operaciones o la mayoría de las operaciones que tengan, este proveedor se tome como el proveedor base. Bien. Y después tengo otro tilde que es similar, pero que no es igual, que se llama actualiza. Cuando yo pongo el tilde de actualiza, significa que cada vez que yo realice una actualización de los precios de esta lista con este proveedor, se va a estar actualizando el precio de costo de compra utilizado para la formación del precio de venta. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto está
relacionado en el sistema, es decir, que yo las operaciones que realizo por medio de las operaciones de actualizaciones de costos de mis artículos en mis listas de precio de costos se pueden trasladar para que queden relacionadas a mis precios de ventas y de esa manera cada vez que yo lo actualizo también mantengo el precio de venta actualizado porque tengo un porcentaje fijo de ganancia para estos artículos. ¿Sí? Eso yo lo puedo llevar por medio del tilde de actualiza. Hay que tener mucho cuidado con este tilde porque si bien nosotros tenemos lo que sería el tilde por defecto, siempre se va a actualizar el precio en base al último proveedor pasado. ¿Qué significa en base al último proveedor pasado? Si tengo dos proveedores que yo tengo dado de alta dentro del sistema y ambos tienen el tilde de actualiza, por más que yo tenga el tilde por defecto, no significa que no lo va a estar actualizando al precio con el que no tenga el tilde por defecto. Significa que va a actualizarlo también, ¿sí? Porque yo le indico que la operación actualiza el precio de venta, ¿sí? Solamente que al momento de estar rigiendo para el cálculo en informes, el precio de costo en esos informes se va a tomar el del proveedor por defecto. Pero para hacer la actualización de costos, siempre lo va a tener y el costo que va a quedar va a ser el del último pasado. Si yo tengo a Hierro Honor, cosa que sé que es medio ridículo decir que Hierro Honor vende ladrillos, pero si yo tengo a Hierro Honor que me está vendiendo ladrillos del mismo y lo tengo tildado con el tilde, tengo tildado este casillero con el tilde de actualiza, ¿sí? Y tengo a Cerámica Norte también con el mismo casillero tildado y realizo una operación de actualización de costos, primero de Hierro Norte y luego de Cerámica Norte, el precio de costo que va a prevalecer va a ser el de Cerámica Norte. Pero si lo pasé al revés, primero pasé los costos de lo que sería Hierro Norte, teniendo en cuenta lo que estoy haciendo ahora, y después pasé el de Cerámica, y después, perdón, primero pasé el de Cerámica y luego pasé el de Hierro Norte, en ese caso, ¿sí? Me va a estar tomando el precio de costo como si fuese de Hierro Norte. ¿Sí? Y el precio de venta se va a calcular en base a los costos de Hierro Norte y no en base a los costos de Cerámica Norte. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. No sé si se entendió lo que quise transmitir. Por favor, si no se entendió, lo volvemos a ver, porque realmente se tiene que entender eso, porque es fundamental que se entienda la forma de actualización de los precios en el sistema. Sí, lo vamos entendiendo, ya. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. Buenísimo. Buenísimo, entonces. Vamos a hacer la operativa entonces. Le voy a dejar tildado, ¿sí? La opción de actualiza con el precio de 57,04 y voy a dar a aceptar a la modificación. Solamente vamos a tomar este artículo, ¿sí? Una vez que yo completé los datos de la ficha, le dejé el tilde de actualiza y lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es finalizar la operación de modificación de datos de costo, ¿sí? Le doy a aceptar y fíjense lo que pasa. Me va a tildar lo siguiente y me va a preguntar, vos estás tocando los costos, el sistema me lo dice, sí, no con estas palabras, pero para que se entienda, vos estás tocando los costos de compra. Bien, ¿querés que en base a la nueva información yo te actualice el precio de venta manteniéndote la utilidad? ¿O te mantengo el precio de venta y te ajusto la utilidad en base al nuevo costo? ¿Sí? Esa sería la operatoria que está realizando en estos momentos el sistema con la modificación del costo que acabo de hacer. Yo le voy a estar indicando que me mantenga la utilidad porque a mí me interesa seguir ganando lo mismo, ¿sí? Pero en el caso que ustedes necesiten que el precio prevalezca y que la utilidad luego se va a ajustar por medio de otra decisión, pero necesitan mantener los costos actualizados, ¿sí? Le pondrían el tilde en mantiene precio de lista. Es muy raro que se mantenga esa opción, pero puede llegar a existir. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar y lo que acaba de hacer el sistema es actualizar el precio de costo dentro de mi artículo. F3, vamos a buscar los artículos del proveedor. Cerámica Norte. Era el primero. Acaba de actualizarme el precio de costo del artículo en base al porcentaje de utilidad, que era del 43%, y me actualizó el precio final de este artículo. ¿Se ve?
Lo mismo Bien. que yo puedo hacer de forma masiva a través de importaciones, de listas de precios, que era lo que queríamos ver con Mauro, que lamentablemente no hemos podido, ¿sí? O también lo puedo ir haciendo artículo por artículo desde la ficha de proveedor donde lo acabamos de hacer. ¿Se entiende hasta el momento cómo es el funcionamiento de los costos dentro del sistema? Sí, se entendió bastante. Si sale alguna duda, ya te vamos a estar consultando. Excelente. Yo en el caso de que quiera que estos precios se visualicen en mis comprobantes de compra, me tengo que posicionar sobre Cerámica Norte, le tengo que poner editar y en la pestaña 5 donde dice precios, le voy a indicar que el costo lo voy a estar tomando desde la lista de precios de costo. Entonces, cada vez que yo ingrese a una factura, llame a mi proveedor, fíjense, Cerámica Norte, voy a colocar acá algunos números solamente para que se visualice. Llamo a un artículo, le doy seleccionar. Este justo no tenía, ¿dónde está el que habíamos visto? El de recién que era el del 2, este de acá, el tercero. Ahí está. Le doy seleccionar y fíjense que al tener el precio de costo por unidad, yo completo las cantidades y el sistema automáticamente ya me trae el valor del artículo. ¿Sí? Esto va a estar actualizado siempre al costo del artículo. Bien, si ustedes no tienen las listas de precios actualizadas, lamentablemente este dato va a quedar mal. ¿Sí? Pero por lo menos es mejor a no tener ningún valor dentro del sistema. Bien. ¿Dudas o consultas? Vienen bastante bien con la parte de costos. Sé que es medio complicado la lista de las listas de precios de proveedores, pero La verdad, tenemos que probar un poco para ver cómo. Pero sí, aquí vos nos has explicado todo. Te decimos una cosa, bien. y eso, los cambios de precio por familias, y se hacen desde la importación solamente. No, fíjate que cuando yo llamé a mis artículos, ¿sí? Yo tengo una lupa en la cual puedo especificar a quién quiero estar modificando. Puedo indicar, por ejemplo, la familia Aberturas, ¿sí? Le doy seleccionar, le doy aceptar y acá me va a traer en base al proveedor que haya asociado todos los artículos de la familia Abertura de ese proveedor y ahí puedo hacer las modificaciones. También podemos hacer modificaciones para que se ajusten por medio de lo que sería de forma masiva un porcentaje. Vamos con Cerámica Norte y con el ejemplo. Supongamos que yo tengo del proveedor de Cerámica Norte, la familia, acá lo tendríamos como ladrillos o cómo lo tendríamos. Bien. Ladrillos, baldosas. Le doy seleccionar, le doy aceptar y me va a traer todos los artículos que estén dentro de esa familia. Yo al contar ya con los precios de lista y el proveedor me dice, quiero que a los ladrillos que yo te vendo aumentale a toda la familia de ladrillos y cerámicos, ¿sí? Un 2% al costo. Me posiciono, voy al icono de calendario que tengo acá debajo, que en realidad es por lista de precios, y acá le indico que quiero modificar un 2% a todos los artículos. Como hay 1, 2, 3, 4, 5 artículos que no tienen, 4 artículos, perdón, que no tienen valor, no me los va a actualizar a esos, ¿no? Me actualiza solamente el primero. Pero, para que se vea, fíjate que ahí ya me hizo la actualización de toda la lista y me puso un 2% más al valor del precio. ¿Sí? Calculó contra el 2% de 57 y se lo agregó. En Bien. ese caso, ya si estaba tildado que actualice el precio de venta, ya actualizó todo el precio de venta también Cuando de yo todo le el doy producto. aceptar, correcto, cuando le doy a aceptar acá, finalizo la operación y le doy a aceptar, ahí me actualizó los precios de venta también. En un 2% en base a los costos. Bien. Espectacular. Está bueno, está buenísimo eso. Genial. También lo podemos hacer por las listas de precios de ventas, ¿sí? Específicamente para aumentar el precio de venta del artículo sin necesidad de tocar el costo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esas listas de precios. Bien. Muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. El día de mañana, eso tenía que informarles, disculpen, pero el día de mañana voy a tener que cancelar la capacitación. Tuve que hacer una modificación urgente, por lo cual no voy a poder estar disponible, a no ser que podamos iniciarla a las 15 horas, ¿sí? No te De lo hagas contrario, problema, lamentable. Juan Pablo. Sí. Cancelala y posiblemente capaz que te pasemos un nuevo esquema. Yo también me estoy yendo de vacaciones a Córdoba. Nos vemos ahí, Carlos Paz. Dale, dale. No, ya te voy a pasar mañana. Vos cancelala de mañana y ya te voy a pasar el resto de esta semana. En una de esas posiblemente la tomen las dos chicas acá o posiblemente con Mauro, porque yo no lo llevo para poder ver. Bien. Ya te vamos a estar avisando.
En breve. Dale. Ajá. Perfecto, entonces, perfecto. Quedamos en contacto y ustedes me avisan entonces cómo retomamos las capacitaciones. Excelente. Buenísimo, entonces, chicos. Meta. Que tengan buena tarde. Sí, buena jornada de semana. Igualmente, Buena chao. semana. Chao, chao.